Pero de a poquito nos vamos metiendo en el primer asunto político del día. Te cuento, como a modo de título, ayer hubo una marcha, como te decíamos hace un ratito, del Sindicato de la Sanidad aquí en Morón. Estuvo la gobernadora, lo había preanunciado, también con una especie de video convocando a los vecinos que quisieran charlar con ella aquí en el distrito de Morón. Bueno, finalmente cumplió, estuvo en una casa y previamente estuvo en la casa de abrigo Ajá. del municipio de Morón, que fue reinaugurada o que fue remozada de alguna manera, y estuvo allí con el intendente. Pero primero que nada me quería meter con un tema que lo veníamos charlando durante toda la semana, que tiene que ver con el boleto estudiantil gratuito, ¿no? Una demanda que vos, Ubaldo, ya en la década del 80 Sí, claro. marchabas, ¿no?, por el Ujú. boleto Sí, estudiantil sí. gratuito. Nos corría el gobierno de Rousselot cuando una vez pretendimos marchar por el centro de la ciudad y terminamos todos corridos por la Sí. policía ¿Año? metiéndonos 80 y... 87, O sea, 88. Más o perdón, menos, recién había asumido, en esa Rousselet. época, sí, 87, 88, militábamos, nosotros formamos parte de un espacio de izquierda del Centro de Estudiantes del Esteban Echeverría, que tenía muy buena relación con el Centro de Estudiantes del Colegio Manuel Dorrego, de aquí de Morón, Sí, afinidades propias de los espacios de centro izquierda, ¿no? como el Naturalmente. Dorrego del Chacabuco, por ejemplo. Algo parecido, e inclusive compartimos reuniones de integrantes de centros de estudiantes de Echeverría. Nosotros, de alguna manera, nos lideraba una chica de una familia muy militante del PC, a tal punto que esta chica y compañera, por ejemplo, participó en la recolección, en la cosecha del café para ayudar a la revolución sandinista en Nicaragua. Sí, Imagínate, sí, había sí, que, sí. había que ser un cuadro, Sí, sí, sí. había que ser un buen cuadrito. Bueno, tenía muy buena relación con el que posteriormente iba a ser intendente de Morón, con Martín Sabatella, y no sé si no hemos compartido, no lo recuerdo, alguna reunión entre centros de estudiantes de ambos colegios. Bueno, vinimos a marchar aquí al centro de Morón, nos largaron la policía y terminamos refugiándonos en las galerías donde podíamos, obviamente. Una locura. Pero bueno, una lucha que viene de muy lejos, de muy atrás, inclusive antes de este periodo democrático Sí, por también, con supuesto. cosas Trágicas. trágicas Sí. en el medio. También hasta Alfonsín mismo lo corrían con el tema de boleto estudiantil, siendo que fue un gobierno que, por ejemplo, lanzó un plan de alfabetización. Ujú. ¿No? Hoy Sí. ya estamos acostumbrados a que todo lo que es ya a nivel inicial, primario y secundario es obligatorio, ¿no? Y el boleto estudiantil que se votó allá por el 2013 en la provincia, en realidad se empezó a aplicar hace apenas 2 años Sí. y en escala, ¿no? Aquí en Morón también se había adherido, pero bueno, hay una pata que faltaba, que era el nivel terciario. Y hubo toda una movida desde el fin de semana hasta ayer de profesorados, de secundarios para adultos, obviamente el kirchnerismo detrás, para que se apruebe esto ayer, que uno tenía entendido que iba a pasar al Ejecutivo y finalmente salió por unanimidad, pero es apenas, si se quiere, el comienzo, porque es cierto, es una ordenanza, pero me parece que falta definir cómo se aplica. Para hablar de este asunto nos comunicamos con la presidenta del Consejo Deliberante de Morón, Analía Zapulla, para que nos explique, bueno, cómo se dio este acuerdo y cómo sigue esta historia, quién se hace cargo del boleto estudiantil terciario para las líneas comunales aquí en Morón. La tenemos en línea. Analía, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, te consulto primero por este acuerdo que se dio, no sé si el día anterior en labor parlamentaria o ayer mismo en el Consejo Deliberante, de sacar un proyecto por unanimidad, ¿no? Que finalmente y sin pasar por el Ejecutivo sanciona este boleto estudiantil terciario en Morón. La verdad es que tiempo varios proyectos presentados al respecto, incluso algunos de las anteriores a la sanción de la ley. Había proyectos desde el año 2014 con este tema. Nosotros, de hecho, habíamos presentado también un proyecto, y la verdad es que una de las situaciones que se dio para poder llegar a un acuerdo fue, nosotros lo que pretendíamos era enviar al Ejecutivo, porque la verdad es que el boleto estudiantil no es gratuito, digo, es un boleto Claro. que o paga el Estado o tienen que hacerse cargo las empresas. Y esa era una definición que desde el Estado municipal se tiene que tener. Digo, lo que pudimos llegar a un acuerdo, la verdad es que en ese sentido estaba toda nuestra predisposición, digo, por parte en primer lugar del intendente y después de nosotros como concejales, de que esto se resolviera y poder avanzar en esta cuestión, digo, de ampliación de derechos. Lo que sí fue bueno es que la oposición aceptara, digo, una ordenanza amplia para darle la posibilidad al Ejecutivo de que reglamente
y que a partir de esa reglamentación pueda trabajar también con las líneas comunales para ver, digo, quién va a hacerse cargo del financiamiento de este boleto. Así que, digo, a partir de que, digo, los otros proyectos que habían eran proyectos que estaban prácticamente reglamentados, en los que había como mucho detalle acerca de que el Estado municipal era quien se tenía que hacer cargo del boleto, digo, y estaban en algunos incluso, digo, el tamaño del carnet para viajar. Era una cantidad de cuestiones que no podían salir definitivamente si antes no pasaba por una mirada del Departamento Ejecutivo. Con la aceptación por parte de la oposición en términos de aceptar votar una ordenanza amplia para que después sea el Ejecutivo quien pueda reglamentarla y quien pueda buscar los recursos para hacerlo, me parece que fue la forma en la que se termina destrabando la situación para que ayer pudiera salir el boleto estudiantil terciario por unanimidad. Claro, porque habíamos adelantado que había un dictamen de comisión de mayoría que justamente mandaba un giro al Ejecutivo para estudiar la factibilidad del proyecto, y había otros que no, que eran muy técnicos, y finalmente ayer, bueno, se terminó leyendo en el recinto el texto de lo que iba a hacer la ordenanza, que bueno, crea o extiende esta figura de boleto estudiantil, pero será el Ejecutivo, en definitiva, el que disponga cómo se hace, quién lo paga, si el municipio, si la empresa, si se buscan recursos de otro lado, ¿no? Porque tiene un costo también. Exactamente. Entonces, digo, al hacerlo amplio y permitir y delegar en el Ejecutivo la posibilidad de reglamentarlo, pudimos, digo, efectivizar la posibilidad de crear el boleto y al mismo tiempo darle libertad al Ejecutivo para que pueda operativizarlo efectivamente, digo, porque si no, digo, la verdad es que hay veces que la oposición, digo, se repiten consignas y a veces, diría irresponsablemente, digo, se plantean cuestiones que después tienen que ser financiadas, y ese financiamiento, digo, no es magia, no es que aparece, digo, son impuestos, tasas que todos los vecinos pagamos y que tienen que intentar tener el mejor destino posible. Esto, como decíamos, es una ampliación de derechos que va en el mismo sentido de lo que la gobernadora, en primer lugar, y apenas asumió, puso sobre la mesa, que fue precisamente reglamentar y hacer operativa esa ley que se había votado ya hacía bastante tiempo en la provincia de Buenos Aires y que no se llevaba adelante. Y nosotros fuimos en ese sentido. Ahí igual hubo un muy buen diálogo por parte de todos los sectores, también de un sector de los estudiantes que tenían, digo, una vocación también de diálogo. De ninguna manera nosotros queríamos sentarnos tampoco, digo, con aquellos que lo exigían de una forma violenta, y me parece que a partir de la buena voluntad de aquellos que la tenían, pudimos llegar al resultado de ayer. Analía, buen día. Ubaldo te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. A propósito de la ordenanza en sí, ¿esto comprendería a los institutos terciarios de nivel público, también a los privados? ¿Está definido esto en caso de que los hubiera en el distrito de Morón? Lo que quedó ayer en la ordenanza plasmados que van a ser los de gestión pública. Los de gestión pública, perfecto. ¿Y qué alcance y qué característica va a tener en cuanto a lo que representa el costo hoy de un boleto? ¿Eso está definido? No, precisamente esas son parte de las opciones, digo, que le dejamos para que el Ejecutivo resuelva, que yo ya sé que una parte del equipo se puso a trabajar para que esto salga lo antes posible. Si yo mal no recuerdo, si no, corregime, Analía, alcanza a todos los profesorados, escuelas de artes, inclusive secundarios para adultos, los CENS, fines, bueno, todos los estudios terciarios o para adultos, en algunos casos no llegan a ser niveles terciarios. Exactamente. También Bien. los que implican la finalización del colegio secundario, digo, Claro. exactamente, todo lo que tiene que ver con... se llama boleto terciario, pero implica también, digo, todo lo que tiene que ver con terminalidad. Con adultos, claro. Exactamente. ¿Y el boleto estudiantil en Morón ya estaba aplicado en las líneas comunales para los niveles obligatorios o eso está dentro de la ley provincial? Eso está dentro de la ley provincial y nosotros adherimos a esa ley provincial. Por eso ya estaba contemplado. Claro. Así que estaban incluidos dentro de la adhesión que la hicimos en el 2015. Y ayer, bueno, previo, la reunión, la foto que publicaste
en redes sociales, ¿no? De la reunión ahí en Presidencia, con los bloques y con los referentes de los centros estudiantes y profesorados. Se dio buena onda y todo porque había un chisporroteo, ¿no? Del sábado a esta parte con algunas pintadas, este tipo de cosas de scratches, que obviamente parecían agitar un poco la previa y que ayer fuese una caldera. Y sin embargo, por suerte, la verdad, primó la cordura y se pusieron de acuerdo y salió un proyecto de ordenanza. Pero ¿cómo fue esa reunión? ¿Fue tensa o fue cordial de alguna manera? No, fue digo, una reunión sumamente cordial, digo, la verdad es que era un sector digo, de los estudiantes que tenían buena voluntad y que además digo, tenían como muy claro que su objetivo era que esto se llevara adelante y a partir de ese objetivo tenían vocación de diálogo. Como yo te decía recién, nosotros no de ninguna manera íbamos a sentarnos digo con aquellos que digo tuvieran una conducta digo una cuestión de tipo violenta o digo, no era esa la intención. Digo, nosotros teníamos claro y ya digo de hecho lo habíamos llevado adelante con un proyecto que queríamos esa ampliación de derechos digo para digo, seguir y continuar en el tema de la posibilidad de dar más posibilidades para que todos puedan estudiar, pero digo de ninguna manera digo íbamos a sentarnos a charlar con quienes no tienen ganas de charlar, digo, con quienes quieren solamente generar ese conflicto. Así que en ese sentido fue muy buena la reunión, digo, los sectores estaban predispuestos al diálogo, también la oposición, que en este sentido yo tengo que decir que cuando yo les planteé la posibilidad de hacer una ordenanza abierta para que fuese el Ejecutivo quien definiera un montón de cuestiones, inmediatamente la aceptaron, así que en ese sentido también tengo que agradecerles a ellos esa predisposición. Bien, Analía Zapulla, presidenta del Consejo Deliberante de Morón, gracias por tu tiempo, que tengas muy buen día. Gracias a ustedes, buen día a todos. Bien, pasaba por aquí la jefa del consejo. Bueno, ayer por suerte se pusieron de acuerdo. Sí. Lo que parecía iba a ser, viste, una batalla, terminó, la verdad, siendo muy, muy diplomático todo. Sí. Todo muy buena onda, discursos cortitos, sin demasiados actos de demagogia y de ataques y pases de factura. Los hubo también un poquito, pero por suerte fue una jornada muy pacífica. Sí. Ahora, es cierto que se votó, pero también es cierto que cómo se va a aplicar, bueno, eso lo va a tener que definir el Ejecutivo y se puede tomar su tiempo, ¿no? Sí, sí, hay detalles, claro. Y está el hilado fino, hasta si se quiere, de la reglamentación de la ordenanza, que pasan, por ejemplo, por el detalle de saber si es que, claro, quién paga esto y cuánto es lo que va a tener que pagar el estudiante terciario de ese boleto, si va a ser absolutamente gratuito, si va a ser un porcentaje del costo que hoy tiene. Se hablaba de boleto gratuito. O sea, se habla de boleto gratuito, sí, como íntegro. El provincial es gratuito. Pero terminado de votar, los festejos y demás, Jorge Labiusa, el bloque de Renovador, cada vez está más cerca del sabatelismo. Si me guío por la foto y los comunicados de prensa. ¿Se dejó la barba? Jorge no. No, pero bueno, qué sé yo, tienen sintonía, digamos. Sí, claro. Después que hayan estado por caminos distintos es otra cosa. Dijo, bueno, los centros estudiantes están pidiendo cambiar los recorridos de las líneas comunales, bueno, pasan por los centros de... Y bueno, entonces, ¿para qué tanto? Es complicado. Es complicado. Sí, porque hay que bajarle también la expectativa, o sea, ¿no? No es tanto tampoco lo que se va a usar. Hay que bajarle la expectativa también a esta ordenanza, que en términos de lo que significó conceptualmente la idea de boleto estudiantil en la historia argentina, por ahí mueve a la confusión. Recordemos que esto se trata simplemente de las dos líneas comunales que hay en Morón. Cuando hablamos de líneas comunales hablamos de las que recorren naturalmente un solo municipio, cosa que por ejemplo en Hurlingham sería imposible de aplicar. Que son las pocas, porque no hay muchas líneas que atraviesen de sur a norte, siempre generalmente son... Claro. Bueno, claro, entonces las 634, las 635 hacen ese trabajo, ¿viste? Palomar Morón, Morón Sur... Claro, pero por ejemplo, norte. Hurlingham no tiene una línea, el distrito de Hurlingham, una línea... problema también. Claro, Ituzaingó tiene la línea local, que todos sabemos cómo funciona, en cambio el municipio de Hurlingham tiene líneas que en la mayoría de los casos lo comunican
en el 90% con Morón, que es otro municipio, ya es interdistrital, entonces ya es eso competencia de la provincia, y si no, ya con Ciudad de Buenos Aires, con 3 de Febrero, con San Miguel, pero no tiene líneas locales. El tema son de tener líneas locales, es que por ahí buscan un recorrido Sí. que trate de conectar mejor a los barrios del distrito. Claro, no claro. a un distrito con otro. Sí, ¿no? claro. Porque uno recorre en avenida, otros recorren calle más chiquita y bueno, por ahí son recorridos. Los recorridos cortos dicen que en realidad son mucho más redituables que los recorridos largos, ¿no? Mira. Porque obviamente consume menos Sí, nafta. por el valor además de Y aparte es porque se renueva el boleto. Sí, recordemos que no se miden por distancia, sino por secciones, ¿no? También. Y en algún caso vos recorrías de una parada a la otra y bueno, cambió de sección si y te juntes, ¡pum! que no sé, en Merlo se suban 50 y esos 50 bajen en Capital y no es Claro. muy redituable. Sí, Es más redituable que recorran 3, 4 kilómetros y suban otros 50. Pero Claro. el tema es que se llene el colectivo, no que vaya vacío. No, por supuesto. Ese es el tema de la discusión que tuvo en su momento Ituzaingó y era cuestión de también generar cierta habitualidad, ¿no? Sí, por para que la supuesto. gente supiera que ese colectivo pasa a tal hora por ahí. Bien, Darío, estamos ya sobre las 9:30 de la mañana. Tenemos un montón de títulos Claro. pendientes que tienen que ver con lo gremial, con la fusión de lo gremial y lo político, y otro ya netamente Político. con lo político, en este caso con una nueva aparición de quizá uno de los rostros más conocidos de la política en los medios, pero no así en los barrios, quizá. Sandra Rey en Ituzaingó. Ya volvemos. Estamos conectados. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Sumate. mp4.com.ar. Una radio en todo sentido.